Vivimos en una época donde nuestro país, España, vive atenazado por el miedo y por la incertidumbre. Y no es solo por la situación sanitaria que se ha derivado tras la propagación de la famosa enfermedad causada por la COVID-19, sino también por los más que inquietantes movimientos sociales y políticos con una clara tendencia hacia el libertinaje desmedido. Los políticos se juntan o se intentan juntar para resolver los problemas del mundo, pero realmente lo único que hacen es crear escenarios donde los problemas aún se recrudecen más y donde la complejidad abarca casi todo aspecto de la vida. Y por supuesto, como no podíamos esperar de otra manera, ellos nunca consultan a Dios. Al contrario, lo que tratan es de romper los lazos de unión con Él y todo lo que pueda tener algo de moralidad. Pero en medio de toda esta situación, Dios sigue ejerciendo el control soberano y se ríe de todos estos intentos de independencia. Y en tiempos como estos, en tiempos aún más duros que pueden venir de terror infinito, de incertidumbre, de falta de confianza, de rebeldía desafiante en contra del Rey de Reyes, en estos momentos difíciles es cuando debemos de fijar nuestra mirada en el reino de Dios, nuestros ojos puestos de una manera firme y constante en Dios. Podemos anclar nuestra confianza en la soberanía del Señor y debemos hacerlo como hijos suyos que somos. Y en esta tarde me gustaría que fuéramos a un salmo que es muy conocido, un salmo que seguro has leído, que probablemente hayas estudiado y del que hay mucho escrito. Es el Salmo 2. Y siempre es bueno ir a este salmo, meditar en la palabra de Dios, pero ahora, en tiempos como estos, aún más si cabe. Necesitamos estudiar el Salmo 2 para mantener una perspectiva adecuada del mundo. Porque aún en medio de estas circunstancias, por difíciles que puedan parecer, nosotros sabemos que Dios es el Rey. Vamos a dar lectura al Salmo 2. Recuerda que el Salmo 1 y 2 podemos considerarlos los salmos introductorios de este precioso libro de los Salmos. Y en esta tarde estaremos estudiando el Salmo 2. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Bueno, queridos hermanos, ¿qué nos dice este salmo? ¿Cuál es el significado de este salmo? Bueno, solo para introducirnos, creo que sería bueno dar un salto al Nuevo Testamento, ir al capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, este es el inicio del Sermón del Monte, y ahí empieza el Señor Jesús a enseñar sentado. Dice, y cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Y ahí a partir del versículo 3 empiezan las bienaventuranzas. Una lista inmensa, amplia, de quiénes aquellos que son bienaventurados.
¿De quiénes son aquellos que son dichosos? ¿De quiénes son aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios? Y si vas por un momento al versículo 11, fíjate que dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Este versículo nos dice que bienaventurados somos cuando por su causa, por la causa de Cristo, nos persigan. Y bueno, cualquier persona que pudiera leer la lista que aparece aquí en Mateo capítulo 5, que pudiera pensar en una persona que muestra el carácter de todas estas bienaventuranzas en su vida, podríamos pensar, bueno, una persona así merece todas las alabanzas del mundo. Debería ser la persona más amada, incluso venerada, pero por supuesto no es así. El hecho de estar asociados con Cristo, de vivir en conformidad con Cristo, ya es motivo suficiente para recibir el rechazo. Da un salto un poco más adelante al Evangelio de Juan, capítulo 15. También unos versículos muy conocidos por todos. Juan, capítulo 15, a partir del versículo 18. Fíjate lo que dice ahí la palabra del Señor. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y fíjate lo que dice el versículo 25. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Ahora bien, ¿por qué existe hostilidad hacia Cristo y hacia los suyos? El mundo, los reyes, los gobernantes, todo el mundo en general rechaza a Cristo y a los seguidores de Cristo, a los cristianos. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una respuesta clara y es sin causa. Sin causa. Y el Salmo 2, que está escrito por David casi con total seguridad, nos trata acerca de esto. Es un salmo que nos ayuda a entender, a comprender, a tener una visión general del odio del mundo hacia Dios y hacia sus hijos. Charles Spurgeon afirmó de este salmo diciendo, no vamos a ir desencaminados en este sublime salmo si lo llamamos el salmo del Mesías príncipe, porque presenta como en una visión maravillosa el motín de los pueblos que se levantan contra el Señor ungido, el propósito decidido de Dios de exaltar a su propio Hijo y el reinado final de este Hijo sobre todos sus enemigos. Fin de la cita. Y podemos dividir este Salmo 2, este precioso Salmo, en 4 escenas. Un bosquejo claro que a una simple lectura de la Biblia podrías encontrarlo. Y vamos a ver 4 escenas en torno a la posición de los hombres contra Dios y contra Cristo. 4 escenas en torno a la posición de los hombres contra Dios y contra Cristo. La primera escena, los versículos del 1 al 3, vamos a ver la sublevación, la sublevación. En segundo lugar, los versículos 4 al 6, vamos a ver la segunda escena, la reacción en el cielo. Los versículos 7 al 9, tercera escena, vamos a ver el decreto que es emitido en el cielo, el decreto emitido en el cielo. Y por último, los versículos 10 al 12, vamos a ver la amonestación contra los sublevados. La amonestación contra los sublevados. Y vamos a ir estudiando cada una de las escenas que aparecen en este salmo de una manera más detallada. Vamos con la primera, la sublevación. Empieza el salmo y dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, lo primero que vemos aquí es a los gentiles que se están sublevando.
y probablemente 2 de Samuel 8 o 10 cabrían bajo el reinado del rey David. Y era una hostilidad que había sido ya visible, se había visto, pero en este caso lo que vemos aquí en este salmo no es una hostilidad contra David, sino que la hostilidad, la sublevación, el amotinamiento es contra Dios y contra su ungido. Aparece ahí en el versículo 1 2 palabras, las naciones y los pueblos. Esto se está refiriendo a los gentiles. Los gentiles están en un amotinamiento contra el Señor Dios y contra el ungido. Y lo que vemos aquí, por adentrarnos en esta primera escena, es un gran campo de batalla. Hay un ejército gigantesco, un compendio de todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra, con un enemigo común, un objetivo común, un enemigo común. Y dice aquí el texto, ¿por qué se sublevan? La Reina Valera del 60 traduce esta palabra como amotina. Y esto se refiere verdaderamente a un amotinamiento, a un tumulto, pero no algo un tumulto cualquiera, perdón, sino que es algo que está lleno de ira, lleno de furia. Hay verdaderamente ira en esta escena. Y es una idea premeditada, algo que ya está planificado. Es la idea de conspirar. Están conspirando, tramando cosas vanas. Solo por ilustrar esta escena de amotinamiento, podríamos ir a Hechos, capítulo 19, donde vemos un tumulto parecido, con ira. Fíjate, Hechos, capítulo 19, los versículos 23 y 24, dice así la palabra del Señor. Por aquel tiempo, Hechos capítulo 19, versículo 23, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto a los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y fíjate lo que pasó después de esta escena, versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Fíjate, versículo 34, un poco más adelante. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Solo para ilustrar esta idea del Salmo 2, de un tumulto, de un amotinamiento, de un alboroto, de una sublevación que va cargada de ira. Y estos que aparecen aquí en el Salmo 2 están ahí, unidos con una causa, odiar al Señor. Y no lo hacen por ignorancia, sino que es un odio que está en su interior y que viven en ira contra Dios. Y dice ahí al final del versículo 1, y los pueblos traman cosas vanas. Reina Valera del 60 lo traduce como piensan. Y es interesante que esta palabra que aparece aquí es la misma que aparece en el Salmo 1:2, fíjate. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita, y esta es la palabra, de día y de noche. Esta es la misma palabra en el hebreo, hagá, y lo que quiere decir es que están meditando. Es algo premeditado, es algo que en su propio interior están contemplando su odio contra Dios. No es algo que surge del momento, sino que es algo que ya está creando pozo en su interior. Así que hay un enlace común entre todas las naciones y es el odio contra el Señor. Ellas meditaban en cómo podrían derrocar a Dios. Fíjate, versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Ellos quieren distanciarse de Dios y por eso dicen en el versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas.
por si hay alguna duda, el ungido del que habla ahí es Cristo. Recuerda, y sabemos que en el Antiguo Testamento, tanto los reyes como los profetas como los sacerdotes eran colocados en su oficio y lo hacían siendo ungidos con aceite. Pero este ungido que aparece aquí en este Salmo 2 es un ungido especial. Él era rey, él era profeta, él era sacerdote, los tres oficios estaban en él, y esto nunca antes había sucedido en el Antiguo Testamento. Pero verdaderamente es aún más especial porque él es el Hijo de Dios. De acuerdo a lo que dice el versículo 7, en la mitad, fíjate, dice, mi hijo eres tú. Y fíjate, versículo 12, honrad al Hijo. Así que quien tenemos aquí es al Hijo de Dios. Y tenemos a todos los seres humanos unidos por una cosa. Tremendo. No están unidos por la política, tampoco están unidos por conseguir una vacuna, tampoco están unidos por prosperar económicamente, ni tampoco están unidos por la religión. Lo que les está uniendo a todas estas masas de personas es el Hijo de Dios al que están odiando. El rechazo, unidos en odiar al Hijo de Dios. Y esto ha sido así siempre, desde el comienzo de la humanidad. Adán ya pecó, después de Adán la sociedad estaba tan pervertida que Dios tuvo que mandar el diluvio. Luego, después del diluvio, la sociedad se siguió degenerando año tras año, y recuerda cómo finalmente cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, las palabras que le gritaban era crucifícale, crucifícale. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, hace ya 2000 años, se enfrentó con una sociedad que verdaderamente estaba dividida. Era una sociedad en la que había fariseos, en la que había saduceos, estaban los judíos, los gentiles, pero todos estaban de acuerdo en una cosa y se unieron para decir, Cristo no. Era la causa común, eliminar a Jesús de la fórmula. Y esto aún hoy es una realidad en el día de hoy. El hombre sigue aún estando en su rebelión. Por eso Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Probablemente segunda de Pedro, un pasaje también conocido por todos, nos puede dar una ilustración clara de esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo dónde está la promesa de su venida. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y la creación sigue gimiendo y sigue cantando lo que dice el versículo 3. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo sigue buscando destruir al Mesías, al igual que destruir cualquier atisbo de principio moral. Por eso David pregunta en el versículo 1, y es una exclamación de indignación. Es una pregunta absurda y dice, ¿por qué? Bueno, verdaderamente el pecado nos hace ignorantes. Vemos a las criaturas rebelándose ante su creador. Y somos como Romanos capítulo 1, que amamos la creación en vez de al creador. Ahora, Dios va a destruir el mundo. Y el creador es infinitamente mayor que todo, absolutamente todo lo creado. Y aunque estos hombres planteaban su muerte, evidentemente todo está bajo el plan soberano de Dios. El versículo 3 nos presenta la esencia del problema. Fíjate, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, que el estándar es muy alto. Es una cadena que esclaviza y se puede ver así. Y entonces lo fácil es decir, vamos a quitar, vamos a eliminar ese yugo. Vamos a dejar a Dios, a su ungido,
lo más lejos posible. Pero el problema no es intelectual, el problema es moral. Por eso el Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Así que vivimos rodeados de una sociedad que le da la espalda a Dios. Tenemos familiares, vecinos, amigos, todos en contra de Dios. Así que esto no debe ser una sorpresa para nosotros hoy en día, sino que esta es la realidad, este es nuestro día a día. Y ante esta situación, ¿cómo reacciona el cielo? ¿Cómo reacciona el cielo? Y esto es lo que nos presenta la segunda escena, los versículos 4 al 6, fíjate. Dice, el que se sienta como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, en el versículo 4 lo primero que aparece es que el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Esta es una risa de indignación. Y vi una ilustración que me llamó la atención. Y es que esta risa de indignación es como si se acercaran un grupito pequeño de personas con unas flechas, con un arco, con sus flechas, e intentaran de esta forma atacar al presidente de los Estados Unidos. Con sus flechitas intentaran llegar y hacer daño al presidente que se sienta en su sillón en la Casa Blanca. Esto sería una conspiración absurda y lo único que podría provocar sería risa. Esta es la misma idea. La rebeldía humana es absurda, es ridícula. Por eso el versículo 4 dice que el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Es una risa de indignación, de decir, bueno, pero ¿dónde van? El Señor se burla de ellos. Y el versículo 5 presenta la ira de Dios. Dice el 5, luego les hablará en su ira. Y es interesante ver que esto no es una ira de rabia incontrolada, sino que es la indignación de Dios contra el pecado. Y muchas personas llegan a malinterpretar la paciencia de Dios. Es cierto que Dios es paciente, sí. Desde luego, si no, no llegaríamos al desayuno. Segunda de Pedro habla de la paciencia de Dios. Romanos 2, incluso recuerda cómo a Pablo le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero recuerda que aunque Dios es paciente, Dios no es un Dios democrático. Un solo voto de Dios anula todo. Y por eso dice, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está al control de todo. Su poder es sobre todo. Y aunque la situación del mundo es horrible, es trágica, podemos centrarlo en la política, en la economía, en la salud. A pesar de todo eso, Dios controla todo. Y Dios está en el cielo riéndose, con esa risa indignada al ver cómo los pueblos se sublevan o tratan de sublevarse contra él. Dios está ejerciendo desde el principio todo el control soberanamente. Tremendo, queridos hermanos. Hechos 2 dice que Jesús fue resucitado por Dios y que está exaltado, sentado a la diestra del Padre. Y debemos de dar gloria a Dios por ello, porque no creemos en un Dios débil, en un Dios que esté doblegado ante la sublevación, sino que cuando ve esto,
La primera reacción es una risa de indignación. ¿Pero dónde van? ¿Pero dónde van? Y esto nos lleva a nuestra tercera escena, y es el decreto que se emite en el cielo, versículos 7 al 9. En estos 3 versículos aparece el decreto que se emite desde el cielo. Dice el 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Jesús es el Mesías en su calidad de hijo. Y aparece ahí una palabra que es clave, engendrado. ¿Qué significa ahí? Bueno, significa que se encarnó como hombre, que se hizo hombre. Y esto es tremendo porque es el cumplimiento de una promesa. Recuerda el pacto entre Dios y David, el pacto davídico, que es un pacto tremendamente importante en el Antiguo Testamento. Él le dice que en su descendencia siempre habría uno que se sentaría en el trono de Israel. Bueno, ese pacto termina con la llegada de Jesús, el verdadero rey. Podemos ir a Romanos capítulo 1 para darle un poco de luz a esta idea. Romanos capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, la carta que Pablo le escribe a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Escucha ahora, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí el Señor Jesús es confirmado como descendiente de David. Él es el Mesías esperado y era declarado desde la eternidad el Hijo de Dios. Y debemos de dar gracias a Dios por ello, queridos hermanos. Y ahora Él está colocado en su lugar de exaltación. Y fijaos con atención lo que dice el versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Tú los desmenuzarás como vaso de alfarero. Bueno, Dios ha prometido que va a darle el poder a uno que los va a poder desmenuzar como si fueran vasijas de barro. Tremendo. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Él le da un poder para obrar de esa manera. Vamos con la cuarta escena, los versículos 10 al 12, y aquí vemos la amonestación a los que se amotinan. Es el toque de atención, el aviso a aquellos que están amotinados en contra de Dios. Y aquí es el turno de la responsabilidad humana, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Bueno, aquí les está diciendo, oye, sublevados, amotinados, sed prudentes. Honrad al Hijo con humildad, con sumisión. Recuerda lo que dice el Salmo 5:5, que los que se ensalzan no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Así que el mensaje aquí para el pecador, para aquellos sublevados, es que Dios odia el pecado, Dios odia al pecador,
pero hay un plan. Nahum capítulo 1 y versículo 7, que lo veíamos hace unas semanas, dice: Jehová es bueno, el Señor es bueno, es fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Y el tono que aparece en estos versículos es tremendamente sorprendente, porque en lugar de mostrar un juicio inmediato, que es lo que, a tenor de lo que se está provocando en la primera escena, es lo que merecen, según nuestro pensamiento, Dios lo que está ofreciendo es la misericordia, la oportunidad para arrepentirse. Y por eso les dice: ahora es el tiempo del arrepentimiento. Y deja esta responsabilidad bajo todos los que están sublevados. Dios en su gracia les confiere una oportunidad de arrepentirse. Por eso dice: adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Dios está dando de su misericordia, de su gracia, la oportunidad para arrepentirse. Y el mensaje del Evangelio es este también. Es el mensaje de la reconciliación. Es decir, depón tus armas en medio de esta sublevación y confía en el Señor. Confía en el ungido. Confía en Cristo. Confía en la obra que Cristo terminó en la cruz. Por eso decimos: cree en el Señor Jesucristo y Él te salvará. No hay otra forma, no hay otra manera. Pero fíjate que hay una advertencia seria al final, en el medio del versículo 12, dice: pues puede inflamarse de repente su ira. Aquí está posicionando al Mesías no solo como el Salvador, que lo es, sino también como el juez divino. Tremendo. No es solo ese Dios que salva, no es solo ese Señor que salva, sino que también está en la posición de juez divino. Y hace una advertencia de tremenda urgencia. Haced todo esto, pues puede inflamarse de repente su ira. Y esto da la idea de en cualquier momento. Recuerda, como Apocalipsis 6 nos dice, que Dios es un fuego que consume. Y fíjate cómo termina el Salmo. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Esa palabra bienaventurado abarca desde el Salmo 1 hasta este Salmo 2. Fíjate cómo empieza el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. Y termina el Salmo 2 y dice: cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Bueno, ¿quién son los bienaventurados? En primer lugar, y de acuerdo con el Salmo 1, aquellos que huyen, que salen corriendo de la comunión con los malos. Y de acuerdo con el versículo, con el Salmo 2, son bienaventurados aquellos que se refugian en el Hijo. Aquellos que tienen a Cristo como su refugio. Tremendo. Porque la bendición que presenta el Salmo 1 y la bendición que presenta el Salmo 2 es el camino también para los creyentes en el año 2020. Es el mismo camino para los creyentes del siglo I y para los creyentes del siglo XX. Los creyentes de cualquier época pueden acceder a las bendiciones reservadas en el reino de Dios. Y son bienaventurados cuando huyen de la comunión con los malos, pero también cuando su refugio está en el Hijo. En los tiempos del Antiguo Testamento,
Los israelitas no solo tenían que esperar la venida del Mesías que se escribía en el Salmo 2. Él todavía no había pisado la tierra, sino que además también debían de imitar el ejemplo de piedad, de santidad que se describe en el Salmo 1. Esto era para el Antiguo Testamento, pero para nosotros también está vigente hoy. Y debemos de imitar el ejemplo del Salmo 1, tal y como hizo el mismo Señor Jesús, mientras vivimos esperando su segunda venida. Al tiempo que, a la par que llamamos al arrepentimiento, como hace el Salmo 2 en los versículos 10 al 12. Mostrad discernimiento, recibid amonestación, adorad al Señor, alegraos con temblor, honrad al Hijo. Debemos de predicar el arrepentimiento. Queridos hermanos, es un salmo precioso y en el que podríamos detenernos mucho más, pero debemos de sentar nuestra base, nuestra confianza en la soberanía del Señor. Podemos, en medio de toda esta situación de incertidumbre, como decía al principio, descansar y recibir un descanso no en nuestra propia fuerza, no en nuestro yo, sino en la esperanza del hecho de que un día Jesús reinará sobre las naciones. Y lo hará con vara de hierro, como dice Apocalipsis 19:15. Y esperemos, queridos hermanos, reinar junto a Él. Y mientras tanto, aprovechar cada día, redimir el tiempo cada día, llamando al arrepentimiento con pasión. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por este salmo tremendo, Señor. Gracias, Señor, por cada escena que se presenta en él. Y es maravilloso, Señor, leerlo, estudiarlo y también a la luz del Salmo 1. Señor, gracias porque aun cuando hay una sublevación total, cuando hay un enemigo común, cuando todo se alinea para alejar a Dios, a su Hijo, a sus seguidores, la reacción en el cielo es de risa. Una risa indignada al ver lo que pretenden. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu plan perfecto. Gracias, Señor, porque tu plan es desde la eternidad. Y gracias, Señor, porque confirmaste tu pacto y Dios se hizo hombre, se encarnó. Y es gracias a su obra perfecta en la cruz que nosotros hoy recibimos la justificación, el perdón por nuestro pecado y la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, porque derramas de tu misericordia, pero ayúdanos, Señor, a anunciar el Evangelio, el mensaje de reconciliación a cada lugar, en cada momento, sabiendo, Señor, que tu ira puede inflarse de repente. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas verdades, sabiendo que todo está bajo tu perfecto control soberano. Ayúdanos, Señor, a hacernos eco de esa bienaventuranza, tanto del Salmo 1 como del Salmo 2, y imitar el ejemplo del Salmo 1, Señor, como el mismo Jesús hizo en su ministerio en la tierra. Y hacerlo, Señor, mientras esperamos fervientes que recojas a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida a la luz de la eternidad, sabiendo, Señor, que confiamos en un Dios majestuoso, Rey de reyes, soberano,
al control de todo. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús.